Nuestra lectura de hoy es en Josué capítulo 10, versos 12 y 13, que dice así: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de todos sus enemigos. Y el versículo 14 dice: y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esto es fe. En el Nuevo Testamento, si uno tiene que hablar de fe, realmente siempre se toca, o a mí me gusta tocar el caso de cuando el apóstol Pedro caminó sobre las aguas, porque eso es fe, eso fue fe. Pero este caso es superior todavía, porque en el caso de Pedro cuando vio la tormenta se hundió y le tuvo que pedir socorro al Señor hasta que el Señor le tendió la mano. En cambio acá tenemos primero de todo una oración completamente inocente. Nosotros actualmente, con lo que sabemos, ¿no?, con respecto al movimiento nomás del sistema solar, por decir una sola cosa, no haríamos una oración como esta, porque sabemos que es imposible. Pero Josué, que desconocía, estamos en el 1400 antes de Jesucristo, es decir, antes del milagro del apóstol Pedro, ¿no?, 1400 años antes de eso todavía, inocentemente y desconociendo todo esto, el movimiento del sol, el movimiento de la luna, de las estrellas, del sistema solar, de la Tierra, de los planetas alrededor del sol, él no sabía nada. Pero de todas maneras creyó que un milagro así se podía hacer, que Dios lo podía hacer. Él sabía que todos los días, ¿no?, amanecía a tal hora y oscurecía a tal hora, según el tiempo, la temporada, la estación del año. Así que él sabía perfectamente bien ese día, ¿no?, en qué momento iba a oscurecer. Estaban peleando desde temprano. Pero para poder ganar, para poder tener la victoria sobre sus enemigos, estaba peleando con otro de los reyes, no tiene nada que ver ya con Jericó, recuerdan, con otro de los reyes, con otro de los invasores que vivían en la tierra prometida. La tierra prometida era prometida a los judíos, al pueblo de Israel. Entonces él, dándose cuenta que le iba a faltar tiempo, por más buen estratega que era, peleando como general, él sabía que le iba a faltar tiempo. Y se le ocurre entonces pedirle a Dios, ¿no? Moisés nunca lo hubiera pensado, quizá. Eso tampoco no aparece en la historia de Moisés. Se le ocurrió solamente a Josué. Ningún otro rey, porque siempre tuvieron guerra, ¿no?, el pueblo de Israel en la antigüedad, a ningún otro rey se le ocurrió repetir esta hazaña nunca jamás. Por ejemplo, David, que también vivía peleando con los filisteos, con esto, con los otros. No, solo Josué. Sencillamente a Josué. Era un ser humano, un pecador como cualquiera de nosotros, pero cree en Dios. Deposita su fe en el Todopoderoso y piensa y cree y acepta la idea de que Dios podía hacer un milagro. Él sabía que era un milagro. Le estaba pidiendo un milagro. Y no le estaba pidiendo que no mueran sus soldados. Solamente le estaba pidiendo un poco más de tiempo. Alárgame este día. Porque obvio, se hacía de noche y capaz que se mataban entre ellos mismos. Alárgame este día, oh Dios, para poder terminar mi pelea. Y Dios le dijo que sí. Así que entonces pensemos un poco que eso es lo que nos falta a nosotros.
Porque como razonamos todas las cosas, razonamos también con respecto a nuestras oraciones. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? No, esto no le vamos a pedir porque no me lo va a responder nunca. ¿Quién dijo eso? O si no decimos, sí, esto le vamos a pedir porque esto es como si fuera más fácil. Para Dios no hay ninguna cosa imposible, dice la Biblia. Y cuando dice ninguna, es ninguna. Es necesario entonces de que nuestra fe sea grande. Es más, si nos falta fe, o nuestra fe es pequeña, o crees que tu fe es pequeña para pedir algunas cosas que necesitas, pídele a Dios, aumentanos la fe. Los discípulos lo hicieron y no tuvieron vergüenza de decirle al Señor, claro, veían todos los milagros que hacía el Señor Jesús, a ellos les faltaba fe, había cosas que les parecía imposible y un día orando le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿No habrá dicho lo mismo Josué? Auméntame la fe. Lo cierto es que Dios dijo que sí a la petición. Y ese día se alargó de tal manera que ganó la batalla y fue victorioso. Por eso, querido amigo, amiga, hermano, hermana, a todos nos falta un poco más de fe. Para lo que sea, para lo que sea. Para lo que tienes enfrente y quieres que se solucione, para aquello por lo cual estás orando, para aquello que nunca te diste cuenta que Dios podía tener una solución o una respuesta para ti, necesitamos un poquito más de fe para alcanzar esa victoria que estamos necesitando. No que se alargue el día y en lugar de oscurecer a las 7 oscurezca a las 12 de la noche. Lo que estamos necesitando es creer que Dios puede ofrecernos como respuesta de milagro aquello que es nuestra necesidad. Que el Señor les bendiga y no se olviden de compartir esto con cada uno de sus grupos que sé que cada uno tiene. Señor les bendiga.